Y como cada miércoles, ya saben ustedes, saludamos a Ramón Bernadó, crítico cinematográfico, que se acerca por nuestros estudios para comentarnos su ingente actividad cinéfaga. Don Ramón, muy buenos días. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo una semana más Que, para hablar de cine. que nadie piense que eso de cinéfago es No, no, malicioso, sino que tú lo no, has no, yo dicho, me yo por eso... califico de Eso es. cinéfago. Cinéfilo es el que sabe de cine. Y el que ve mucho cine, ese es cinéfago. Yo me declaro cinéfago. No llego a ser cinéfilo, solo cinéfago. Bueno, pues un cinéfago ilustre en cualquier caso para hablar eso, de qué películas Pues se vamos a han visto empezar estos de, días por como todas las Guadalajara. semanas, pues del Cine Cruz al Carreño. Y vamos a hablar de una película que no pudimos comentar y que Eso es. proyectaron los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, que era Whiplash, que es una película que a mí me pareció extraordinaria y que quería hacer un comentario especial. Esta película eh, es una película muy valiosa que desafortunadamente no tuvo mucho éxito en taquilla aquí en España, pero que es una película muy valiosa. Ujú. Y Whiplash significa, la traducción literal sería latigazo, ¿no? Es la traducción literal. Y cuenta pues el aprendizaje de un alumno que toca la batería en una escuela Ajá. en el que hay un profesor que es absolutamente terrible, que utiliza métodos infames para intentar extraer lo mejor de cada alumno, ¿no? Y que utiliza métodos como el insulto, la Sí, humillación, incluso la violencia física, ¿no? vale. Entonces, para intentar estimular al alumno, para intentar sacar de él el genio que puede llevar dentro, ¿no? Y la película habla de esto, que es un tema pues muy interesante. Ahí el profesor lo interpreta J.K. Simmons, que fue Ajá. premiado con el Oscar al mejor papel secundario, merecidamente, porque hace un papel inconmensurable, y es una película, pues ya te digo, Pablo, sumamente interesante. Una película que vimos con muchísimo agrado y que nos fascinó, ¿no? Ajá. Una película además que tiene su vuelta, su historia y ya te digo, una peli muy interesante. Muy bien. Una muy buena Whiplash, apuesta, ¿no? Whiplash. Y ayer, en cambio, vimos una película de dibujos animados en el Cine Cruz al Carreño. Que es novedad, Que es, entiendo, o sí, porque no es muy no es frecuente. El habitual. año pasado vimos una también, de infausto recuerdo. Pero esta vez vimos La canción del mar, que es una película un poco confundido me deja a mí porque parece ser una producción irlandesa, noruega, alemana, una coproducción europea, ¿no? Aunque parece ser que la nacionalidad predominante es la irlandesa. Ajá. Y es una película que estuvo nominada como mejor película de animación a los Oscars, o sea que a priori era una apuesta pues bastante interesante. Pues bueno, te voy a contar un poco lo que nos pasó. Estábamos tres amigos, no fueron todos, estábamos Daniel, Rafa y yo. La peli debe de tener algo hipnótico, Ajá. porque el primero que me dormí fue yo. Me dormí, entonces hubo un momento que ya me desperté, me espabilé y entonces comprobé que el relevo a mi sueño lo cogían Daniel y Rafa. Rafa permaneció dormido hasta el final de la película. Daniel tuvo el inconveniente de que le sonó el móvil y entonces se Le despertó el vibró lo pobre que fuera, azorado. ¿verdad? Y... Entonces ya te digo que debe tener un cierto carácter hipnótico porque a los tres nos dio sueño. Yo me debí de perder como 5 minutos de Eso, lo película que tuyo fue luego me una cosa... explicaron y que Eso no es. fue muy trascendente y pude ver el resto de la película igual. La película a mí me pareció, intenta ser una especie de cuento, un cuento que imagina el niño, un niño que queda huérfano al nacer. Su madre fallece en el parto y entonces es criado por su padre que es farero, que viven en un faro, ¿no? En una isla y que solo pueden trasladarse a través de una barcaza Ajá, a hasta el la continente, costa. hasta la tierra, ¿no? Y entonces él imagina una historia en la que los personajes que van saliendo son los personajes de su vida, pero interpretando pues o a gigantes o a monstruos y tal, ¿no? Y entonces ya te digo que tiene un carácter hipnótico porque consiguió dormirnos a todos, ¿no? Entonces yo la verdad es que es una película, a mí no me gustó, ¿qué quieres que te diga? El estilo de Sí. animación a mí no me parece mal,
pero yo creo que es una película que no sé yo muy bien a qué público está enfocada, porque desde luego... Sí, es una historia para adultos con dibujos, Para adultos yo pero creo que tampoco no para es, niños. pero para niños mucho menos. Vamos, los niños se te sublevan. Yo creo que esto llevas a un colegio a ver esta película y se sublevan los niños. Arde el cine, Organizan ¿no? un motín y tal. O sea, yo creo que no, que no. Bueno, lo bueno la siesta que se echó el respetable, que Pues seguro fue yo satisfactoria. dormí poco, pero mis amigos durmieron bastante rato. Rafa, roncar no, porque eso es poco elegante, pero respiraba fuerte. Pues ya está todo, eso es el resumen de una crítica y una Sí, crónica. ¿qué quieres que te diga, Pablo? Está todo dicho. Luego, pues ¿Qué tenemos así más? bueno, en Azuqueca sigue habiendo actividad. Simplemente citar una película que se proyecta el viernes 18 de diciembre a las 20:30 en el Eje, en el Espacio Juvenil Europeo, que es Nacido en Gaza. Es una película, ya sabes, dentro de este ciclo de cine social, ¿no? Sí, sí. que se está realizando en el Eje. Pues bueno, es una apuesta bastante interesante a mi modo de ver. Y luego vamos a hablar del taller de cine Azuqueca Henares. ¿Te parece, Pablo? Me parece estupendo. Porque hemos visto dos películas Así, las dos últimas semanas. en las dos últimas semanas. El comentario claro, porque este jueves realizaremos el comentario de las dos y ya no volvemos hasta enero, porque los jueves nos caen los días primero de Navidad, la noche de Navidad, la noche vieja, entonces ya no volvemos sí, hasta para enero. que... Entonces vimos dos películas y nos propusieron los coordinadores del curso ver dos películas en las que hubiera un cierto parecido, una cierta similitud, en una sección que podíamos llamar parecidos razonables, ¿no? Sí, Y entonces vimos hace dos jueves, para aclararnos, Fresas Salvajes, que es una película de Ingmar Bergman del año 1957. ¿Tú has visto algo de Bergman, de Ingmar Bergman? me suena mucho, pero... Te suena mucho. Como un icono del cine... Pues sí, del cine podemos llamar existencialista. Ya sabes que es un director sueco y que tiene una larga producción y que falleció hace pocos años. Y mira, yo cuando era estudiante, pues echaron un ciclo de Bergman en un colegio mayor en Zaragoza, ¿no? Sí. Donde yo pasé mi juventud y mi infancia. Y entonces me acuerdo que fui a ver sus películas y algo ha pasado que yo casi no la recuerdo. O sea, se han borrado un poco algo ha pasado y no han sido los años, ha sido otra cosa, ¿no? que se han borrado un poco de mi memoria. Entonces, alguna vez he visto alguna otra película más, pero no ha sido un cineasta que a mí me interesara. Sí, no te terminó de llegar. No me terminó de llegar. Pero esta vez volvemos a ver Fresas Salvajes, que además tenemos la inmensa suerte de poderla ver en el cine del Eje, del Espacio Juvenil Europeo, que es un cine con unas características estupendas, o sea que estamos todos muy agradecidos pues a la concejalía, al ayuntamiento, que nos ceda ese espacio para poder nosotros disfrutar de estas películas, que es además una ocasión única, porque ver Fresas Salvajes de Bergman en cine es algo insólito, eso solo lo podemos hacer nosotros, o sea que es un auténtico lujo. Entonces esta película, mira, es un profesor, un viejo profesor de médico que vive con su ama de llaves, solitario, huraño, y que va a viajar a Estocolmo a recibir pues un galardón, un premio, ¿no? Además un premio como Dios manda, porque hay bien, fanfarrias, hay caballos, hay discursos, hay desfiles, o sea que una cosa es súper espectacular. Y entonces él decide hacer el viaje, pues en lugar de en avión, decide hacerlo en coche. Entonces sale temprano por la mañana y le acompaña su nuera, que se ha separado de su hijo, ¿no? Y durante el camino pues se van encontrando personajes diferentes que algunos les van acompañando y él va teniendo recuerdos, ensoñaciones de su vida, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo ha sido su vida, cómo fue un poco su juventud, sus relaciones con su esposa, que ya ha fallecido, y de eso va la película, ¿no? Entonces es una especie de road movie vital, ¿no? Aparte de también. O sea, y entonces está en la frontera de momento, entre algo estupendo y algo que no es tan estupendo. Bueno, pues hay un momento en que él sueña y tiene un sueño
que es puramente buñueliano, ¿verdad? De Buñuel. Sí. Y que es un sueño estrambótico, como podía ser de una perfectamente una película de Buñuel, y que yo creo que es un homenaje a Buñuel, ¿no? Buñuel hubiera sabido hacerlo mejor, porque ya sabes que Buñuel insertaba en la realidad lo que parecía un sueño o lo que podría ser un sueño, pero él lo insertaba y le daba naturalidad. Y eso es una cosa muy difícil. Buñuel es un autor único, ¿no? Es un autor único que no se ha repetido y nadie es capaz de volver a hacer algo como hizo Buñuel, ¿eh? Yo soy un gran admirador del genio de Calanda, se nota, no puedo evitarlo, y desde luego a mí me parece absolutamente maravilloso. Entonces, Bergman inserta este sueño, que es un sueño, ya te digo, muy de Buñuel, pero es un sueño. O sea, se nota que es un inserto dentro de una narración con una lógica diferente al sueño, ¿no? Entonces, es un homenaje y que no alcanza, diríamos, en la categoría de verdad de película imitadora de Buñuel, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me pareció una película muy valiosa, una película que además da mucho para comentar. Bueno, esto estuve mirando, buceando en internet, hay 1000 cosas sobre esta película, no te puedes son fresas salvajes. Fresas salvajes, 1000 cosas sobre esta. Y entonces decidí no leerlas porque había tantas que me dio hasta pereza. Entonces he hecho un comentario en mi blog que cualquiera que pueda, cualquiera que entre puede leerlo, y es un comentario ajeno, diríamos, a lo que hay publicado. Es un comentario que no tiene referencias, ¿no? Es un comentario puramente mío. Entonces, con eso me arriesgo y desde luego con eso, pues doy un poco para la polémica para mis compañeros del taller de cine para que podamos... ¿Pero recomendarías la película? Yo la recomiendo, sí, la recomiendo. Es una película muy interesante y muy curiosa, ¿no? Hay una, ¿sabes? Que es Max von Sydow, ¿sabes? Es un actor sueco muy conocido y tal, que ha hecho papeles muy... Y entonces salía ahí súper joven ahí, y es muy curioso que, por cierto, Max von Sydow sale en la próxima entrega de Star Wars, de la que tenemos que hablar, sí. Hablaremos mucho porque ya sabes que yo soy Star Wars maníaco, me honro en serlo y me vanaglorio de serlo y espero que podamos hablar de ella bastante. Vale, avanzamos si quieres, Pablo, para no entretenernos demasiado. Y bueno, y este jueves pasado vimos en el taller de cine Azuqueca de Henares una película de Woody Allen, Desmontando a Harry, que es una película, mira, es una película que se realiza en 1997. Entonces, de esto que voy a contar, a lo mejor no tendría interés si Woody Allen no hiciera de alguna manera alguna referencia de ello en su película, ¿vale? Entonces, en mi blog cuento el lío que se montó antes del rodaje de esta película. Porque ya sabes que Woody Allen se separa de Mia Farrow. Mia Farrow le acusa de abusos sobre una de sus hijas, ¿vale? Y luego posteriormente sobre otra. Y entonces, para lavar la cuestión, Woody Allen termina casándose con una de ellas, Sonji. digamos, hijas adoptivas. Que no es son una hija biológicas. adoptiva, ¿no? En el momento en el que, en el 91, que es cuando estalla el escándalo, pues Allen tenía 56 años y su hija adoptiva, Sunji, tenía 20. O sea que había una clara diferencia de edad. Es un asunto ahí muy difícil, ¿verdad? Y luego Farrow acusó de acoso sexual a la hija de la pareja, a una hija de la pareja, que es Dylan Farrow, que tenía 7 años en la época de abusos, y esta chica, en el 2014, cuando Woody Allen pues, recibió el Príncipe de Asturias, varios galardones internacionales, pues hizo unas declaraciones en las que aseveraba que era verdad los abusos que había sufrido por parte de que no Woody era Allen, ¿no? su exmujer despechada que criticaba de esta forma, se vengaba de alguna forma, sino que los abusos se habían producido y la propia... Lo que parece comprobado es la relación entre Sunji y Woody Allen. Sí, porque luego acabó casándose. Claro. O sea, que eso está claro, la blanqueó casándose, pero eso había ocurrido, ¿no? Y lo de Dylan Farrow, pues ella misma ha aseverado que sí. Los jueces en su momento no dieron una condena penal, pero sí que prohibieron las visitas de Woody Allen a su hija, ¿vale?
y dando en parte la razón a Mia Farrow en su demanda. Entonces, ¿por qué cuento esto? Eso. Porque esto, digamos, es la realidad. Es la realidad. Lo que ocurrió, no la película. Entonces, Woody Allen hace una película en tono de comedia y tal, claramente de comedia, en el que hace una especie de exploración de sus relaciones con las mujeres, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, plantea cuestiones. Es un poco enrevesado el guión, porque a veces es diríamos, la realidad que él cuenta, y a veces hay escenas de ficción como él simulando con otros actores la propia ficción de lo que ha ocurrido. Me explico, es un poco complicado. Sí. Entonces, diríamos que tiene esos dos niveles. Entonces, a mí es una película que rechazo absolutamente, porque la manera de presentar Woody Allen a las mujeres que le rodean, pues es una manera, a mi modo de ver, totalmente misógina y machista, porque las presenta como mujeres histéricas, como fuera de sí. Por cierto, que plantea cuestiones, por ejemplo, que hay una que va a verle para echarle en cara que se ha estado acostando con su hermana, o sea, con su cuñada, la cuñada de Woody Allen, o sea, que ha cometido adulterio con su cuñada, y entonces él le dice le contesta a lo mejor cosas como, bueno, esto te pasa porque estarás en esos días, estarás con la regla y cosas así. Ya. Cosas que, vistas en pantalla, Woody Allen es muy listo, ¿no? Y busca la complicidad del espectador, creando humor, ¿no? Pero en el fondo hace un retrato misógino de sus personajes, y yo creo que es un fraude, ¿no? Al que no deberíamos de caer los espectadores, que nos reímos, que nos olvidamos un poco de ese fondo. Sí, Entonces, por ejemplo, hay momentos absolutamente espectaculares en la película, porque te cuento este momento, ya dejamos la película de Woody Allen, pues, por ejemplo, están las dos hermanas, una no sabe que la otra es la amante, una es la esposa y otra es la amante, sin conocerlo, por supuesto, a la esposa, y entonces dice que ella sabe que se ha echado un amante, su marido, y la otra piensa que se está refiriendo a ella, ¿no? Y entonces es cuando luego dice, y parece mentira, una chica de 20 años y tal, y entonces la amante oficial, hermana, digamos, cuñada, se da cuenta de que no es ella, y la cara que pone es a un auténtico poema. Pero claro, todo esto es muy manipulado, o sea que Woody Allen nos manipula para que nos resulte un poco simpático una situación que es absolutamente detestable, ¿no? Es muy curioso, porque el personaje la mujer con más entereza, con mejor planteado de la película, es una prostituta. Y entonces, y la pregunta era, ¿qué parecidos había, Pablo, entre esta película y Frases Salvajes? Pues por los dos van a recibir un galardón y hacen un viaje. Ese es el parecido, ¿no? Ese es el parecido. Y que en cierta manera rememoran algo su vida. Vale, perfecto. Pues de esto hemos hablado, del taller de cine Azuqueca de Henares. Pablo, ¿quieres que hablemos de un apunte? Bueno, pues 60 mira, segundos. Como ya son 59. Ya sabes que yo pertenezco a la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y damos unos premios que son los premios Feroz. Hemos votado ya para elegir los candidatos a los premios Feroz, y que se realizará una gala de entrega de premios, pues a mediados de enero, y te voy a citar solo las películas que hemos seleccionado como mejor película. Sabes que en los Feroz se elige mejor película dramática y mejor comedia. Entre las dramáticas tenemos A cambio de nada, Daniel Guzmán, que es una... No sé si nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Todas. Las cito. El desconocido, La novia, que ahora está en cartel, Techo y comida, que me alegro mucho que esté, Truman, de Cesc Gay, y como mejores comedias, Anacleto, agente secreto, Un día perfecto, de Fernando León de Arana, con reparto internacional, Mi gran noche, de Alex de la Iglesia, El negociador, de Borja Coveaga, que esta película hay que recomendarla, y Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera, que es una película que adoro. Que a ti te gustó mucho, muchísimo, ¿verdad? muchísimo. Y no tienes solo, algún oyente también me ha transmitido pues me alegro mucho. Pues es una película estupenda. Que lo tenemos que dejar, Ramón, que pues nada, seguiremos otro día tranquilamente. Seguimos la semana que viene hablando tranquilamente de esto, Pablo. Fenomenal, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Es la Mañana de Guadalajara en el radio.